la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia con respecto a este proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad de los menores. Para analizar esta situación y conocer un poco cuál es la situación en la provincia, estamos acá en el estudio con el juez de menores, Moikens. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día, Gracias por y buen venir. día a toda la audiencia. Por favor, gracias por la invitación. ¿Qué opina de este proyecto, a grandes rasgos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza desde su lugar de magistrado? Bueno, yo creo que el proyecto, por un lado, en líneas generales, me parece altamente positivo. Sí. El proyecto, de alguna manera, no solo oxigena el sistema, sino que lo renueva completamente, teniendo en cuenta que la ley actual que rige el régimen penal de la minoridad es una ley que data de hace 4 décadas, más o menos, Sí. 40 años. De hecho, se sancionó en el año 1980 y con el agravante que fue en el marco de un gobierno que, no democrático, ¿no? Claro. Entonces, eso lo complica más al tema todavía, porque sabemos que la ideología sobre la que se basó, digamos, esa ley, Sí. es más problemática aún. El sistema pretende, el nuevo sistema pretende cambiar totalmente el paradigma, básicamente, sobre el cual se cimenta todo el derecho penal juvenil, que es el chico en situación irregular, o sea, el chico que por ahí no estaba claramente en conflicto con la ley, pero sí desprotegido o en situación de calle o con referentes familiares que no aparecían. Directamente el juez de menores a veces en esos casos también podía y tenía la potestad de someterlo a una situación de encierro en un dispositivo cerrado como sería el Instituto Roca o el Instituto Goretti para mujeres, ¿no es cierto? Claro. El actual régimen de entrar en vigencia cambia totalmente ese paradigma y pone énfasis en el interés superior del niño, que está previsto básicamente en la Convención de Derechos del Niño, que es donde ahí nace, digamos, toda esta impronta de cambio de paradigma, pero que no ha sido totalmente receptada por la República Argentina. La República Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que no incorporó aún, no modificó, a pesar de haberse comprometido internacionalmente a hacerlo, al régimen penal juvenil. Claro. Claro. Con lo cual, digamos, lo que pasa es que este proyecto, digamos, se vende, creo que se vende de una manera poco inteligente, en el sentido de que se pone énfasis en el falso peligro adolescente, que se llama el falso peligro adolescente, porque la estadística de los delitos no se corresponde tanto con los delitos generados o cometidos por adolescentes como que sí por adultos. O sea, estamos hablando de qué edades, como para aclararlo. O sea, primero partamos de la base, que los menores cometen delitos, sí, por supuesto cometen delitos. Cuando hablamos de una franja etaria, hablamos de una franja etaria que no es muy distinta a la que actualmente la ley, digamos, considera como punible a los menores, que es de 16 a 18 años. Ahora bien, la ley te dice bajo la edad de imputabilidad a 15 años, pero te lo dice de una forma un poco tramposa porque en el sentido de decir, bajo a 15 años, pero ¿para qué situaciones? Para situaciones de delitos graves. ¿Qué entendemos por delitos graves? Homicidios, abusos sexuales agravados, robo de armas de fuego, robo agravado por el uso de armas de fuego o situaciones de extorsión. O sea, son situaciones muy puntuales y muy graves que dentro de las... Puede que chicos de 15 años cometan delitos, pero generalmente son delitos asociados a hurtos o a robos no agravados o simples, como se les llama vulgarmente, que no entran dentro de la escala de 15 años o más que prevé la ley como una escala de punibilidad. Hay como una sensación en la sociedad que quizás en tiempos electorales quizás el anuncio de esto se apoya un poco en eso, que es que los menores delinquen y entran por una puerta y salen por la otra. Sin embargo, una nota que publicó la Gaceta, una entrevista que le hicieron a usted hace poquitos días, usted daba algunas cifras con respecto a la cantidad de delitos que cometen los menores de 16 años en Argentina. Exacto. Esa estadística tiene que ver con menos de un 4%, pero un 4% que engloba delitos que no están en la escala de 15 años, de la escala máxima de 15 años o más, por las cuales a través de convertirse en ley este proyecto recién serían punibles. Quiere decir que de ese 3,8% no terminarían siendo punibles si se modifica la ley. ¿Por qué? Porque entrarían un montón de delitos, que te digo que son casi el 90%, cuando hablamos de hurtos o robos simples o robos que no tienen que ver con el agravante del uso de armas de fuego, sino el agravante de que van en compañía. Generalmente los menores de edad cuando delinquen no lo hacen solo, no lo hacen en soledad como los adultos, sino que van acompañados. En el Código Penal el hecho de que 2 o más personas participen de un robo ya hace que sea un delito agravado, ¿no? Pero es un agravante diferenciado al agravante del uso de armas de fuego, desde el punto de vista técnico
penal, ¿no? Recién escuchábamos que Garamano decía que como uno de los objetivos por ahí que persigue esta normativa es que sea preventiva, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué implica que esta norma pueda llegar a ser preventiva? Bueno, el hecho de que sea preventiva no tiene que ver necesariamente con la baja de la edad, sino con el abordaje que se hace sobre estos chicos que entran en conflicto con la ley penal. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es implementar, me parece de manera inteligente, medidas que tienen que ver, primero, que va de menos a más, con medidas socioeducativas, medidas disciplinarias y por último, y en casos extremos, medidas de privación de libertad, que puede darse el caso de hasta prisiones preventivas que rigen en otras partes de la Argentina, a pesar de que no hay una nueva, pero hay otras partes de la Argentina que tienen un sistema procesal penal que permite la prisión preventiva, que no es el caso de Tucumán, por ejemplo. Claro. ¿Y en Tucumán cómo se trabaja justamente con los menores en conflicto y qué posibilidades hay efectivamente de que esta situación se pueda aplicar llegado el caso, ¿no? Bueno, Tucumán, digamos, tiene un código procesal penal que data más o menos de fines del año 89, 90, ¿no es cierto?, la modificación que rige el actual proceso de menores y que responde a este viejo sistema tutelar, inquisitivo y paternalista, digamos, donde el juez de menores está asociado a un juez que no es un juez de garantías, sino más bien un juez que dispone del chico como quiere y cuando quiere y le da un gran margen de discrecionalidad. Obviamente que uno día a día trata de hacer justicia aplicando derecho y obviamente hay que tener en cuenta básicamente todo lo que dicen los tratados internacionales y básicamente la Convención de Derechos del Niño, que cimenta este nuevo paradigma del interés superior del niño en conflicto con la ley penal también y de alguna manera adaptarlo en cada resolución judicial que se hace al código vigente con ese nuevo paradigma. Claro. Hablábamos recién, ¿no?, de que hay por ahí una percepción social, que ven los menores delincuentes, muchos menores delincuentes que justamente amparados en su imputabilidad actúan, y que inclusive hay adultos que los utilizan para cometer delitos. Justamente por eso, porque ustedes desde el día a día de la justicia, ¿ven que esto es así? ¿Creen que es real? ¿Creen que es una de esas verdades que se impone en la sociedad y que se las toma como irrefutables? No necesariamente. Detrás de cada delito adolescente hay una historia distinta. Ajá. Hay historias que tienen que ver más con lo proteccional, con un estado de vulnerabilidad, y otras historias que tienen que ver con lo delictual, que tal vez son en menor cantidad, digamos, que las que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad. Lo que pasa es que es lógico que la sociedad se escandalice cuando un menor de edad incurre en un delito, porque el menor de edad siempre está asociado, un niño está asociado a lo bueno, a lo puro, a lo sano, no está asociado a lo malo. Entonces te diría que el niño cuando delinque, ese delito vale por 100 delitos de un adulto. Esa es la realidad. Por eso te hablo del falso peligro adolescente. La percepción social obviamente que es fuerte, se entiende a la sociedad, pero uno que trabaja en el día a día de esto, podría decirte que la voluminosidad de causa... La estadística. Claro, nada que ver, digamos. Yo entiendo que puede resultar polémico o mal interpretado el hecho de arrojar una estadística, pero estamos tratando de ver cuál es el impacto que tendría la baja de la edad de punibilidad de un adolescente con respecto a la inseguridad de la cual se habla, y es un impacto mínimo o casi nulo. ¿Tienen datos para evaluar de los menores que pasan por su juzgado? ¿Cuánto inciden las adicciones? Las adicciones son un problema conjunto al del delito, no la causa, porque si no hablaríamos de que todos los menores que consumen son delincuentes. Y no es la realidad tampoco. Sí es un problema que va acompañando muchas veces. O sea, la mayoría de las veces un chico que es aprendido en alguna situación de un presunto delito está intoxicado. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la situación una vez que, bueno, usted decía, ¿no?, por ahí el juez determina y van a cada uno de estos institutos, ¿no?, con los que cuenta la provincia? ¿Cuál es la atención que están recibiendo hoy actualmente? ¿Qué ven ustedes como jueces del trabajo de estos institutos? La realidad de la provincia a nivel dista con la realidad a nivel nacional. Yo creo que los institutos acá hacen un buen trabajo en la medida de lo que pueden. Obviamente que es una problemática complicada, digamos, la que tienen que atender. Se trata de trabajar interinstitucionalmente con los institutos, ¿no es cierto?, porque se hace un abordaje de los chicos, tanto desde el juzgado, con un equipo propio con el que cuenta la justicia,
tanto de un psicólogo y un trabajador social, con los psicólogos y trabajadores sociales y demás profesionales de las instituciones, sobre todo de los dispositivos cerrados y también de los dispositivos abiertos. Se hace un acompañamiento del chico y ese acompañamiento tiene dos objetivos básicos. El primero, que el chico se responsabilice por el hecho cometido. Sí. Y en segundo lugar, la resocialización. O sea, ¿Ocurren esas dos cosas? En muchos casos sí. Sí. Y la verdad que uno como juez, digamos, tiene una gran satisfacción cuando eso ocurre. Obviamente que hay casos que son más... También hay situaciones de reincidencia. ¿Sí? ¿Y en porcentaje sí. qué representan con respecto al delito de los jóvenes? Y te diría que estaríamos hablando de un 50 y 50. Está muy parejo. Sí, reinciden, pero reinciden por no tener un proyecto de vida. Claro, no tiene alternativa. De pronto no aparece la alternativa de un proyecto educativo, de un proyecto laboral, de una contención familiar, entonces vuelven a caer y encuentran esa salida, o a veces por un tema de adicción mismo. Claro. De buscar recursos para comprar estupefacientes. Y a veces uno ve, por ejemplo, hay chicos que pasan por un proceso de desintoxicación para dejar las adicciones, pero una vez que se desintoxican vuelven al mismo ámbito en el que estaban antes. Entonces es muy difícil que esa persona pueda, sin trabajo, en una situación de marginalidad, de exclusión, y con todas las tentaciones a la vuelta. Entonces es muy difícil pensar que esa persona pueda, o en el caso de que lo logre, realmente es muy valorable, ¿no? que pueda hacerlo. Exactamente. Bueno, la misión un poco, al menos esa es mi misión como juez, me lo tomo desde el primer día así, es reencauzar la vida de estos chicos, ¿no? Sí. Y entonces la finalidad de la justicia juvenil es muy diferente a la finalidad de la justicia de adultos. Yo creo que la sociedad un poco también tiene que comprender eso y también comprender, digamos, que cuando un chico delinque no es tan solo un problema del Estado, sino un problema de la sociedad del cual un poco todos nos tenemos que hacer cargo. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, por favor, gracias a usted. Que tenga un buen día. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a presentar ahora una situación que se ha generado con respecto a las pensiones por discapacidad laboral.